Hola a todos. Vamos a ver la sesión de los modelos matemáticos. La vamos a estar viendo en 3 diferentes partes para que sea más fácil también poder ver los videos y que no se cansen. La primera parte va a ser el concepto de afinidad, cómo y por qué se unen las moléculas. Para esto conviene que repasemos algunos datos que vimos en algunas clases en la carrera o en la preparatoria. Si nosotros buscamos la palabra afinidad en el diccionario, encontramos que puede encontrarse con diferentes palabras. Una de ellas es una tendencia de dos especies químicas a reaccionar. Pero también se habla de una habilidad. ¿Qué tan fácil es que un ligando se pegue a su receptor o que dos especies químicas se unan entre sí? Y también se puede ver como un número, como una frecuencia con la que se unirían estas dos especies si es que están cerca, aun cuando exista poca energía o no existe un catalizador entre ellos. Eso nos habla entre más afinidad, pues probablemente necesitamos menos energía, menos intervención para que esas dos especies químicas se unan y entonces las propiedades que tienen esos dos fórmulas o dos especies químicas van a ser muy específicas. La afinidad entonces de un ligando por un receptor va a depender de muchas cosas. Una de ellas es cómo está constituida, las características que tienen las moléculas y las características que tiene el sistema completo. Entre las moléculas sabemos que pueden tener una carga positiva o negativa y que las opuestas se atraen y las iguales se repelen. Esto es algo que sabemos para todo, pero sucede también entre ligandos y receptores. Si tienen una característica hidrofóbica o hidrofílica y cómo es su estructura molecular ya en tercera dimensión. En cuanto al sistema, podemos tener características distintas también en cuanto a cuánto ligando tenemos, cuánto receptor tenemos, eso entre muchas otras cosas. Los enlaces que se dan entre las moléculas, lo que más tenemos en mente o lo más conocido es cuando se trata a lo mejor de moléculas simples o pequeñas como el cloruro de sodio. Y esas uniones iónicas o covalentes, que son las más fuertes que nosotros conocemos, van a variar porque tienen, a pesar de que están las moléculas, los átomos en realidad unidos, lo van a hacer de diferentes maneras. Los electrones que comparten esas moléculas van a interactuar de maneras muy diferentes. Entonces, en algunos casos, los iones se transfieren de una molécula a otra y ya no se pueden separar a menos que esos iones regresen a la molécula original. En un enlace covalente, ambos átomos están compartiendo los electrones, van y vienen, y en el enlace metálico, por ejemplo, uno de ellos comparte hacia el otro, pero no están en un contacto tan cercano entre sí. Esta diferencia de unión no solamente es el cómo funcionan esos electrones, sino en la energía que necesitamos para romper esos enlaces. Si vemos los enlaces iónicos o covalentes, que son los más fuertes, requieren mucha energía para poderse separar. Algunos otros tipos de uniones van a tener un poco menos de requerimientos de energía para separarlos, pero pues esto va a depender no solamente del átomo con el que están unidos, sino de toda la molécula entre sí. En los sistemas biológicos puede ser un poquito más complejo porque no estamos hablando nada más de un átomo con un átomo, sino de compuestos más complejos que también están formados por átomos, pero la estructura tridimensional de estos compuestos hace que la unión tenga que ser un poco más lábil o más móvil. En el caso de los puentes de hidrógeno, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí moléculas de agua en donde el oxígeno está pegado a moléculas de hidrógeno, pues estos hidrógenos van a tener la capacidad de interactuar con las moléculas de oxígeno y van a hacerlo, pero se van a estar moviendo. Y eso sucede con todos los compuestos orgánicos, no nada más con el agua. En algunos casos, las moléculas van a poder interactuar solamente en dos sitios. Estos se llaman uniones dipolares, o sea, de todo ese compuesto grandote que es una proteína, un ligando, un receptor, a lo mejor solamente va a haber dos sitios de unión o dos polos en los cuales se va a poder interactuar. Y las uniones de Van der Waals
van a depender de la cercanía con la que estén estas moléculas. Cuando están más lejanas, pues la interacción va a ser menor que cuando están más cercanas, y como vemos, son uniones de muy baja energía que se pueden romper fácilmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unión de un ligando con un receptor, también tenemos que saber qué tipo de uniones hacen estos ligandos contra estos receptores. Si este ligando es una proteína, una grasa o lo que sea, va a tener una interacción distinta, aun cuando a lo mejor estos sean también moléculas de oxígeno y estas sean moléculas de hidrógeno, no van a interactuar de la misma manera en la que lo harían en una molécula de agua o en otro tipo de compuestos, y esto nos va a resultar en uniones más fuertes o más débiles, aun cuando los compuestos finales o los átomos de los que están hechos esos ligandos y receptores sean prácticamente iguales. La hidrofobia o hidrofilia de la que hablábamos también nos habla de la estructura tridimensional que adquiere una sustancia al adherirse a una superficie. Cuando una superficie es muy hidrofílica y un compuesto también es hidrofílico, entonces vemos casi se aplana esa molécula y se pierde dentro de esa membrana. Mientras que cuando una superficie es hidrofóbica no permite que se pegue, sin embargo vemos que hay una superficie de unión y el resto de la molécula no está pegada a esa membrana. Aquí lo que vemos son ángulos. En las superficies hidrofílicas a lo mejor este ángulo tangencial es menor a 90 grados, mientras que en una superficie hidrofóbica es mucho mayor. Hay superficies súper hidrofóbicas en donde no se pega o no se deforma para nada esa estructura. Esas no son encontradas en la naturaleza tan fácilmente, sino más bien el producto de síntesis específicas para alguna situación en especial. En cuestiones biológicas nosotros vemos normalmente superficies hidrofóbicas o hidrofílicas, y bueno, nuestras membranas celulares están compuestas por capas de fosfolípidos y la parte del fósforo es hidrofílica, mientras que la parte del lípido es hidrofóbica. Eso significa que un receptor transmembranal, como los que estuvimos hablando previamente, tienen que tener zonas o fases hidrofóbicas que se puedan quedar adentro de la fase hidrofóbica, y fases hidrofílicas que estén tanto afuera como adentro de la célula. Para que eso suceda, entonces la proteína debe de tener una estructura muy específica, y esa estructura muy específica depende entonces de los aminoácidos por los que está conformado. Sabemos entonces que existen algunos aminoácidos que son de inicio, otros de final de la estructura, pero hay algunos que tienen características más hidrofóbicas, otros más hidrofílicas, algunos cargas positivas, algunos cargas más negativas. Los residuos de cisteína, que son en donde se hacen las fosforilaciones, o sea, cada uno de ellos va a tener una característica especial. Y entonces, pues dependiendo del tipo de estructura tridimensional que quiera construir la célula, como un receptor de insulina o un receptor de hormona de crecimiento, pues va a utilizar a estos aminoácidos como bloques de construcción, como si fuera un Lego, para tener las características que necesita y la función que necesita. Entonces, por ejemplo, estos receptores transmembranales con dominios que atraviesan la membrana, estos aminoácidos que se colocan en estas zonas deben ser hidrofóbicos, mientras que los aminoácidos que están arriba tienen que ser hidrofílicos. Si nosotros no conservamos adecuadamente la cantidad, tanto el número de aminoácidos como el tipo de aminoácidos, lo que va a suceder es que la membrana va a entrar en estrés. Esto puede llegar a suceder a lo mejor cuando tenemos proteínas muy grandes, defectuosas, cuando está muy sobrecargada la cantidad de proteínas que hay en una sola zona de la membrana, pero también puede suceder con variantes mutantes de estas proteínas membranales. Además de esa estructura tridimensional, se necesita que tenga una conformación. No solamente es que los aminoácidos estén en el orden en el que deben y en el sitio en el que deben, sino en la posición en la que deben de estar. Puede ser que tengamos un receptor completamente normal, pero puede estar en una posición de baja afinidad cuando no tiene un ligando.
Mientras que a lo mejor, por ejemplo, estos receptores de hormona de crecimiento necesitan a lo mejor que llegue el primer ligando para tener una mayor afinidad por el receptor, o tener dos ligandos, o tener un cierto pH, o tener una temperatura específica, o tener algún otro tipo de estímulo intra o extracelular para lograr la conformación de afinidad máxima. Existen estudios entonces que se llaman de acoplamiento molecular, en donde las personas que estudian todas estas configuraciones tienen que averiguar cuál es la configuración en la que es funcional o no un receptor, o un fármaco, o un tratamiento, o un virus. Porque nosotros podemos suponer que hay un ligando endógeno para el receptor X o Y, pero no sabemos cuál es, o estamos diseñando un fármaco que sirva para este mismo receptor y sabemos que la molécula que estamos buscando se parece a esta, pero a pesar de que nosotros la diseñemos o la busquemos o la encontremos a lo mejor por otros métodos, no solamente vamos a decir, sí, se parece a esta, seguramente esta es el receptor, sino que tienen que acoplarse bien, y se hacen entonces estos estudios de acoplamiento en donde de manera in silico, que se llaman cuando todo se hace en la computadora, se hacen pruebas tridimensionales, no solamente de si esta molécula tridimensionalmente cabe en el huequito de ese receptor, sino también la conformación que tiene, los aminoácidos que tiene en este extremo contra este extremo, en realidad tienen una afinidad o no. Entonces se puede intentar colocar de varias maneras ese mismo ligando contra ese mismo receptor, y entonces salen varias curvas en donde se puede ver, ok, la que funciona mejor es esta. Entonces seguramente la configuración o la manera en la que interactúan estas dos moléculas es esta, porque es lo que sucede en la naturaleza. Pudiéramos a lo mejor intentar ganarle a esta configuración si tuviéramos un montón de la otra, o sea, le ganamos por cantidades, pero por configuración siempre nos va a ganar la azul, por decir algo. Y entonces las computadoras les dan a ellos varios números, varios resultados. Uno de ellos es la capacidad o la afinidad que tienen esas dos moléculas para unirse entre sí. Cuando nosotros sacamos estos números a lo mejor de la computadora, nos perdemos un poco de cuánto trabajo hay detrás, y no se trata de que ustedes aprendan a hacer estos cálculos a mano o con la calculadora, sino simplemente que entiendan el concepto, porque esto es importante también para cuando van saliendo nuevos medicamentos. Cuando vemos las clases de química, sabemos que de un lado existe un compuesto y del otro lado existe otro, y que en ambos tiene que existir un equilibrio. Entonces, que las mismas moléculas que tenemos de un lado tienen que estar del otro, aunque a lo mejor la configuración sea diferente, bajo el principio de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y puede ser que en este movimiento hayamos dado más energía o soltado energía, pero finalmente el resultado tiene que ser en moléculas el mismo. Y estas fórmulas se representan también con flechas. Cuando es hacia un solo lado quiere decir que la reacción no es reversible, mientras que cuando van hacia los dos lados quiere decir que es reversible. La mayoría de las veces son reversibles, y eso implica que hay una constante de equilibrio entre ellas, o sea, qué tanto se forma un compuesto contra qué tanto se forma el otro. Normalmente puede haber un equilibrio, a lo mejor va a ganar uno, a lo mejor va a ganar otro, a lo mejor es más fácil que se produzca uno que otro sin la intervención de una enzima, pero va a haber al final de esa reacción más de una que de otra, pero casi siempre en una cierta proporción, y a eso es a lo que le llamamos constante. Puede ser una constante de equilibrio, o sea, de que se están formando, o la constante de disociación, que se estén deshaciendo esas moléculas. Y esta constante de disociación es lo que vemos en la mayor parte de los artículos médicos. Las computadoras entonces tienen muchas bases de datos en donde puede obtenerse esa información, y no solamente para saber la interacción entre la molécula A y la B, sino en moléculas muy complejas o muy grandes como lo son las proteínas
y los receptores en los mamíferos y en los humanos. Si nosotros lo vemos entonces en un artículo, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, este es el ejemplo, por ejemplo, de moléculas que ustedes conocen en las clínicas de acromegalia y de tumores neuroendocrinos, en donde tenemos análogos conocidos de esta hormona que se llama somatostatina. La somatostatina tiene en el cuerpo de manera natural dos isoformas, una isoforma con 14 aminoácidos y una isoforma de 28, y tenemos análogos, es decir, fórmulas químicas que tienen funciones parecidas, aunque no son somatostatina, un aloctrótido, larrótido, pasirrótido, y entonces estas gráficas se interpretan de manera que sería un número, ponerle un número de cuánta cantidad de este compuesto necesitamos para ocupar el 50% de los receptores, tipo 1, 2, 3, 4, 5 en los humanos. Entonces, nuestro ligando endógeno, la somatostatina de 14 aminoácidos, tiene estos números de afinidad. Entre más pequeño es el número, más afín es por el receptor. Necesitamos muy poquita cantidad, muy poquitos nanomoles de somatostatina 14 para ocupar el 50% de los receptores. Mientras que necesitamos a lo mejor 5 veces más pasirreotide para ocupar el 50% de los receptores. Entonces, si nosotros vemos aquí esta gráfica, el ligando endógeno es mucho más afín que el sintético en todos los casos. Entonces, las moléculas endógenas tienen una capacidad para unirse a sus propios receptores, pero aún así, como ven, van variando según el tipo de receptor. No todos son iguales, y eso biológicamente tiene una razón. Y tenemos dos isoformas distintas porque necesitamos funciones distintas en órganos distintos. Y entonces, si nosotros estamos tratando de utilizar un análogo de somatostatina, pues tenemos que saber que son muy afines a los receptores tipo 2, algo a los receptores tipo 5, pero pues ya prácticamente nada al nada y al 1 ni al 4, al 3 puede ser que un poco. Y lo mismo funciona con el anreótido. El pasirreótido es un análogo que se está vendiendo actualmente como que es un análogo que tiene mucho mayor afinidad para los receptores tipo 5. Como ven, pues sí, es mucho más afín al 5 que al 2 y al 3, y que entonces podría utilizarse en aquellos casos en donde son resistentes ya los pacientes a los análogos convencionales y que se utilizarían como de segunda línea. Para medicina nuclear es lo mismo. Todos estos son análogos también de somatostatina con conectores especiales, y esto que es un elemento radioactivo que es el indio 111. Y aquí lo que vemos también es esta concentración 50 de cuántos nanomoles necesitamos para saturar el 50% de los receptores. Y si vemos aquí, la importancia es que a pesar de que todo es indio y todos son análogos de somatostatina, no tenemos la misma afinidad tampoco entre diferentes órganos, y entonces eso puede hacer que nosotros tengamos interpretaciones diferentes a las 24 o 48 horas en un órgano sobre otro cuando tenemos un estudio de medicina nuclear. Y cuando se están desarrollando nuevas moléculas, pues entonces también puede ser que a lo mejor se intente no solamente dirigir una molécula contra un tipo de receptores, sino combinarlos. En este caso se llamaban dopastatinas estas moléculas que trataban de afectar al receptor de dopamina y al de somatostatina. Sonaba como una muy buena idea, sin embargo, como vemos, no son para nada afines a los receptores de dopamina tanto como lo son a los de somatostatina, y finalmente clínicamente no tuvieron mayor relevancia. Y este es el fin de la parte 1.